Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos. Bueno, la semana que viene diremos el resultado del concurso que hicimos la semana pasada, en el que proponíamos que nos indicarais, bueno, pues era también un poco a modo de interactuar y, por supuesto, en ningún caso de ser adivinos, porque, bueno, como sabéis, los que me escucháis en este podcast, siempre tenemos objetivos a largo plazo y no en función de lo que va a hacer el IBEX en semanas. Pero bueno, lo hice porque, bueno, de alguna manera interactuar un poco con todos vosotros y, sobre todo, que veáis la dificultad que hay en acertar lo que van a hacer los mercados en un plazo de tiempo tan corto como pueden ser una semana o 15 días. Y esa es un poco la intención. El regalo, bueno, al que le corresponda, os va a gustar bastante. No quiero adelantarlo porque evidentemente me lo han comprometido, pero no los tengo todavía, pero yo creo que es un resultado, el regalo va a ser bastante chulo y, en teoría, si todo va según como lo previsto, lo vamos a hacer hasta con dedicatoria incluida, con lo cual, bueno, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, lo tenemos bastante avanzado, pero nos falta cerrarlo. Bueno, en su día, hace muchos años, en una ocasión, a Warren Buffett concursó en un concurso tipo estos. Y evidentemente no tenía ni idea de cuál era el resultado que iba a hacer. Pues no recuerdo en este momento si era el índice americano o cuál índice. El caso es que si el índice americano estaba en 500 puntos, pues él dijo una absoluta barbaridad. Me parece que dijo 400. O sea, algo fuera de lo normal. Y una vez que pasaron los resultados le preguntaron, ¿pero por qué has dicho una cantidad, o sea, una cifra tan alejada de la realidad? Dijo, mira, no tenía ninguna posibilidad de acertar igual que el resto, porque el resultado de hacer un análisis a muy corto plazo y hacer una apuesta es prácticamente imposible. Simplemente lo quise hacer porque si en ese momento el mercado estaba en 500 y llego a decir 520, pues no hubiera tenido ningún interés y mucha gente hubiera dicho 518, 522, 515. Entonces, estoy por asegurar que nadie dijo 400 y evidentemente no acerté, pero si llego a acertar, todo el mundo me hubiera calificado como un genio, cosa que no soy. O sea, un poco para que veáis la dificultad que hay en acertar un índice a corto plazo. Bueno, sin más dilación, comenzamos. Hoy que traía 2 o 3 temas diferentes por tratar. Por un lado, vamos a hablar del coronavirus y los mercados y, sobre todo, la pregunta ¿hacia dónde vamos? Luego también vamos a hablar un poco de cómo se hedgea un fondo y, sobre todo, cuál es el coste de la cobertura de hedgear un fondo. Hedgear no es otra cosa que, si el fondo invierte la mayor parte de sus activos en dólares, pues se puede hacer una cobertura de divisa a euros, que es lo que normalmente hacemos en España o los europeos. Y vamos incluso a ver cómo se calcula el coste de la cobertura y demás. Y luego también vamos a dar un repaso a mercados emergentes, por qué entiendo que puede ser una buena decisión de inversión de manera estructural y vamos a hablar en algunos fondos. Bueno, pues empezamos por el coronavirus y los mercados y hacia dónde vamos. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que debemos de hacer es leer e informarnos sobre el COVID-19 de forma seria.
y además os voy a recomendar una página porque creo que tiene mucho sentido. Muchas veces todos escuchamos y leemos noticias, sobre todo en la televisión, que realmente no nos aportan nada, porque lo único que nos hacen, quiero decir, es dispersarnos un poco, incluso alejarnos bastante de la realidad, y sobre todo de la realidad mundial, porque muchas veces en las noticias solo salen los sensacionalismos. Yo creo recordar que desde hace bastantes días en ningún informativo ya se publican las cifras, como ahora ya, es decir, no es una cifra sensacionalista el que haya 0 muertos, 1 muerto, o sea, hay pocos muertos y verdad que hay bastantes infectados, pues eso ha dejado de ser noticia, con lo cual, quiero decir, es que los telediarios, como norma general, solo sale todo el sensacionalismo, pero no la realidad. Mira, os recomiendo que echéis un vistazo a una página que no es otra página que de la Organización Mundial de la Salud, la World Health Organization. Y en concreto tiene un apartado que es, yo lo estuve mirando y la verdad que aporta bastante, que es Candidate Vacancy, que tiene que ver con candidatos que en este momento están haciendo vacunas. Bueno, podéis poner en Google WHO''S COVID-19, os lleva directamente a la página que estoy comentando, a informes muy buenos, os dice de manera global cómo está la pandemia y tenéis una información concretamente veraz, sin sensacionalismos de ningún tipo y bastante veraz. Todo actualizado a nivel mundial sobre el COVID-19, como digo, información de mucha utilidad sobre la pandemia en el mundo. Es más, podéis ver dentro de los diferentes informes un PDF con un listado de laboratorios aprobados desarrollando vacunas a nivel global. Muy interesante, os la recomiendo porque la verdad que está muy bien. Bueno, y como digo, es una lista curiosa que quería haceros llegar. En fin, hay, como digo, vacunas para reducir la gravedad en el momento actual. Vamos a ver. Y también lo que ahí avanzan es un poco cómo creen que va a evolucionar las vacunas. ¿Vale? Ahora mismo lo que están sacando son vacunas para reducir la gravedad de la pandemia. Pero lo que es una vacuna comercial que cure, están estimando que aproximadamente en 12-16 meses estará para distribuirle. Cuando digo distribuirle es decir, fabricarla en masa y en millones de tomas. Y en todo el mundo, ¿vale? En millones de dosis. Bueno, también ahí podéis ver un poco el proyecto de aceleración de vacunas y los laboratorios en todo el mundo que están dentro de este proyecto. Como digo, creo que es un contenido de bastante calidad y diferenciado a lo que podéis escuchar y leer estos días, ¿no? También vamos a empezar a comentar lo que están diciendo los principales gestoras a nivel mundial y cómo están viendo la situación. Hablamos de diferentes webinars que he tenido estos días de gestoras muy importantes como pueden ser Fidelity, Morgan Stanley, BlackRock, MFS, Robeco, etcétera. ¿Qué es lo que están considerando a la hora de tomar decisiones? Y con esto lo que quiero es acercaros estos debates, ponerlos encima de la mesa y compartir con vosotros todas estas cuestiones, sobre todo para que tengáis una información lo más objetiva posible y para que podáis tomar vuestras propias decisiones de inversión de la forma menos sesgada posible y con el mayor punto de objetividad posible. Bueno, ¿qué está ahora mismo encima de la mesa de las principales gestoras? Pues ahora mismo realmente lo que existe es una gran desconexión entre la economía y los mercados. Ahora mismo los datos están llegando muy malos. Y en cambio, como podréis ver, pues los mercados están muy alcistas, sobre todo el americano. Bueno, prácticamente está otra vez en máximos históricos, salvo la caída que tuvo el jueves pasado, que es verdad que fue violenta, pero un 5%, pero es que el S&P 500 estaba alrededor de los 3.200 puntos. Es decir, existe, como veremos, una dispersión muy grande entre todas las noticias que está viniendo, tanto de cifras de paro y las que van a venir las próximas semanas o meses muy malas, y los mercados en máximos, algo que
bueno, no tiene ningún sentido, o sí lo tiene, y ahora lo iremos viendo. Tiene que ver sobre todo con el efecto horizonte temporal. Realmente el mercado tiene un horizonte temporal y los datos económicos pues tienen otro horizonte temporal. El primero, que es el de los datos económicos, es ahora. Pero el mercado lo que está haciendo realmente ya está proyectando los beneficios futuros. Bueno, todo el mundo sabe que los próximos trimestres van a ser muy malos en términos de paro, en términos económicos, en términos de bajada del PIB, etcétera, ¿vale? Pero bueno, de la misma forma que en marzo, cuando empezó la pandemia y no habían salido todavía ningún dato, los mercados corrigieron fuertemente, pues ahora y prácticamente con la misma violencia han rebotado muy fuerte, como digo, sobre todo los americanos. No hablemos del IBEX porque, bueno, es verdad que ha rebotado, pero venía desde muy arriba, con lo cual le queda mucho recorrido. Pero vamos, los índices mundiales en general, que básicamente es también un poco lo que nos importa y es donde más debemos de centrar la atención, porque al fin y al cabo siempre un inversor, con independencia que esté en España, en Francia o en Australia, siempre debe de invertir de manera global y no tanto de manera local. Bueno, como digo, ahora mismo los resultados de las compañías no tienen mucho sentido porque los resultados trimestrales no van a tener nada que ver con proyecciones de beneficios para los próximos 2 años, 3 años. Los resultados trimestrales van a ser, en la mayor parte de los casos, salvo contadas excepciones, que hay, bueno, pues a lo mejor empresas de medicina, ciertas empresas de tecnología, que en un momento dado la pandemia ha hecho que muchos sectores avancen con mucha más rapidez todo el tema de la bueno, a ver si lo digo, de la en fin, de la tecnología que avance en mayor medida. Mucha gente hoy en día ya está utilizando muchos programas en remoto y esto de alguna manera ha venido para quedarse. Bueno, eso es un poco lo que quería decir. Ahora mismo los gestores, cuando digo los gestores hablo ya de los gestores que realmente invierten el dinero de fondos, y me dejo a un lado muchas veces los analistas, porque los analistas analizan pero no invierten. Entonces, quiero decir, son cosas bastante diferentes, porque los analistas hacen proyecciones, pero los que realmente tenemos que mirar y ver lo que están haciendo son los gestores, que son los que están invirtiendo el dinero en fondos, y sí que se juegan el dinero. Bueno, pues los gestores ahora mismo lo que ya están haciendo son los números para 2021 y 2022. Bueno, hay que decir, y lo que están haciendo, pues lo están poniendo en un contexto de ver el negocio, la calidad del mismo, un beneficio normalizado del año entero y un año entero normalizado. No el año 2020, que va a ser absolutamente, no va a tener nada que ver, ¿vale? Bueno, en el momento actual hay un consenso generalizado de que tiene que haber una corrección. Si hablamos del SP500, es que sobre todo lo que la mayor parte de las gestoras siguen, bueno, hay un consenso parece bastante generalizado que debe de llegar hacia los 2.600 aproximadamente, teniendo en cuenta que está sobre los 3.200, 3.000 aproximadamente. Ellos lo consideran una corrección sana y una pausa para la consolidación que sigue en pie. Bueno, hay otro factor que por lo que he debido escuchar todos estos días en diferentes webinars, que también es importante, es que hay un récord en fondos monetarios en Estados Unidos. Es decir, nunca ha habido tanto dinero como hay ahora mismo en fondos de renta fija a muy corto plazo. Esto al final, tarde o temprano, ellos entienden que acabará llegando a la renta variable, con lo cual también va a ser un sostén importante de precios y que, bueno, caídas en las cotizaciones, muchas veces todo ese dinero pues debería de ir entrando poco a poco y puede servir también para sostener el mercado. Como digo, en general los gestores y los que invierten el capital, es decir, los que gestionan fondos, en el momento actual es verdad que también son bastante cautos. Y os voy a traer algunos ejemplos en fondos con rangos desde el 20 hasta el 80% de decisión de inversión
en renta variable, de media, están en un 30% de inversión, es decir, están en un rango bajo, ¿vale? Gestores multiactivos, como digo, globales, os traigo algunos, pero vamos, hay muchos más, pero bueno, uno de los mejores, pues el Fidelity Multi-Asset, el Carmignac Patrimoine. El Carmignac Patrimoine probablemente dentro de poco haré un capítulo un poquito más especial porque, bueno, conviene prestar atención porque ha cambiado bastante el equipo gestor y es verdad que en los últimos años, los resultados eran claramente mejorables, pero bueno, creo que han dado un giro y los resultados empiezan a verse, con lo cual es un fondo que en España tuvo mucho éxito y probablemente en próximas semanas haré un capítulo. Luego tenemos el Morgan Stanley Global Balance, en los mismos términos. Los gestores son bastante cautos y creen que, bueno, que el mercado debe corregir y en esos casos irían aprovechando para tomar oportunidades, para tomar posiciones poco a poco. El MFS Global Total Return, un poco lo mismo, en los mismos términos. Como digo, en general todos estos gestores están defensivos y a la espera de mejores valoraciones. Bueno, también comentan que hay pocos inversores que han aprovechado el mercado. Cuando digo que han aprovechado el mercado, es decir, la subida tan violenta que ha habido en mercado desde los máximos. Ese es un poco el sentimiento general de los gestores internacionales. Bueno, también como noticia de esta semana, en la reunión de la FED, insisten en que siguen preparados con todo su arsenal para seguir relajando condiciones monetarias. Bueno, el outlook para el año también fue negativo, con un tono bastante incierto y pesimista. De hecho, el bono a 10 años americano pasó desde 0,90 a 0,69, lo cual eso también es bastante negativo para el dólar. Vale, pues eso por el lado de lo que opinan las gestoras internacionales en cómo están viendo el mercado. Como dije al principio, también quería hablaros un poco de cuánto le cuesta a un fondo de inversión hacer una cobertura. Como digo, una cobertura normalmente se hace cuando hay un fondo que lo compra un inversor europeo, pero que la mayor parte de los activos están en dólares, es decir, el mercado americano. Entonces, en esos casos tenemos que ver varias cosas. Es decir, por un lado, podemos invertir en renta variable, nos puede ir muy bien, pero también tenemos dos riesgos. Uno, el de la renta variable, y otro, el de la cotización euro-dólar. Es decir, que muchas veces no lo cubrimos, el mercado sube, el euro-dólar va en nuestra contra y la subida de la bolsa no la llevamos porque tenemos un fondo que está en euros, pero a su vez la mayor parte de los activos está en dólares, con lo cual eso a la hora de elegir un fondo hay que tenerlo en cuenta. Pues lo que os quería traer aquí es un poco cuánto nos cuesta una cobertura. Y cuando digo cuánto nos cuesta es cuánto le cuesta al fondo la cobertura, pero bueno, al final lo pagamos los inversores. Entonces, ¿en qué determinados momentos interesa coger un fondo con cobertura? O en muchos casos, pues ese mismo fondo lo hay en moneda euros, que no tiene cobertura, o en moneda dólar, que ya pues estás un poco al filo de lo que te haga la combinación euro-dólar. Pues mirar, por ejemplo, en el año 2006, lo que le cuesta a un fondo la cobertura en términos redondos y con un gran grado de aproximación es la fórmula que es el diferencial del tipo de interés, es decir, entre el euro y el dólar. Si el euro ahora mismo el tipo de interés está en el 0 y el dólar en lo que esté, pues ese diferencial en términos redondos es lo que le cuesta a un fondo la cobertura. Evidentemente, hay algún factor más añadido, como puede ser la oferta del eurodólar, la demanda, pero para hacerlo fácil y para el inversor de a pie, si ve que el Euribor está al 4% y los tipos de interés americanos en el 1%,
probablemente la cobertura incluso sea negativa. Pero si es al contrario, que el Euribor está en el 0% y los tipos de interés en el mercado americano está en el 3%, nos está costando un 3%. 3% yo creo que es bastante dinero y muchas veces no interesa cubrir. Por ejemplo, mirar, en el año 2006 un fondo normal y corriente hedgeado le costaba un 2% cubrir. En el año 2008 llegó a ser un -1, es decir, todavía incluso le pagaban al fondo. En ese momento en Europa los tipos estaban muy altos y en Estados Unidos no estaban tan altos, poco por eso. En el 2014 era del 0%, en el 2018 se volvió a ir al 3% y en el momento actual está alrededor del 1%. En el momento actual es un buen momento, si vamos a elegir un fondo global, elegir un fondo que sea hedgeado, es decir, que tenga ya la divisa cubierta, porque de esa manera, incluso si invertimos en renta fija, evitamos un riesgo adicional y siempre puede estar bien. Por eso digo que ahora mismo no limita mucho la inversión el coste de la cobertura y es interesante. Y es una buena ocasión para buscar oportunidades a nivel global, porque casi la mayor parte de los fondos puedes coger el fondo con la divisa cubierta. Bien. Bueno, pasamos al tercer dato que quería hablar de él esta semana, que es un poco de los mercados emergentes. Vamos a dar un repaso a la inversión en mercados emergentes y os voy a pasar algunos datos que siempre deberíamos de tener en la cabeza, porque muchas veces vemos los mercados emergentes como mercados más arriesgados. Perdón, que he bebido agua. Mercados más arriesgados, mercados que están muy lejos de donde nosotros nos encontramos, eso es cierto, pero vamos a ver por qué muchas veces en los mercados emergentes debemos de tener una posición, cada uno con su riesgo que tenga de la parte de renta variable, de manera estructural en una cartera. Entonces, algunos datos importantes son, por ejemplo, los mercados emergentes en el momento actual cuentan con el 75% de la superficie del planeta. Los mercados emergentes generan más de la mitad del PIB global, es decir, el 58% del PIB global viene de mercados emergentes. Más datos. Más del 80% de la población mundial reside en mercados emergentes. O sea, para que veáis que son mercados emergentes porque tienen el nombre de emergentes y porque son economías que no son tan desarrolladas como la europea o la estadounidense. Pero son mucho más grandes en el mundo que, por supuesto, España o que incluso Europa. Pero lo más importante, y también un poco para que veamos el potencial que tienen los mercados emergentes, su presencia en los mercados financieros es menos del 15%. Incluso de la deuda total emitida global está en el 15%. Es decir, quien emitimos más deuda somos los mercados desarrollados, los europeos y Estados Unidos en general. Bueno, lo que quería traeros un poco es, para que veáis estos argumentos que deberían de ser suficientes para tener de manera estructural posiciones en mercados emergentes. Es más, el Fondo Monetario Internacional estima que para el 2030, y no estamos tan lejos, quedan 10 años, estima que Asia será el mayor contribuidor al PIB global. Son 10 años, no son tantos años, y de manera, como digo, estructural, si nosotros de una cartera del 100% tenemos un 20% en renta variable, o un 50 o un 80, lo que tengamos que tener en función de nuestro perfil de riesgo, pues debemos de considerar que una parte de ese dinero en renta variable debería estar en mercados emergentes. Y ahora un poquito más adelante vamos a ver de qué manera podemos estar en mercados emergentes. Y como digo, es importante que lo hagamos de una manera estructural. ¿Por qué? Pues porque si ya es difícil hacer market timing en mercados desarrollados, en mercados emergentes es mucho más complicado todavía. Entonces os voy a traer, una
¿Qué ha pasado con una inversión desde el año 1998? Bueno, pues una inversión de 10.000 euros en mercados emergentes desde 1998 se han convertido en 257.000 euros en el momento actual. Ahora bien, como digo, tiene que ser posiciones, aunque sean de mucho, poco, regular importe, mantenidas en el tiempo. ¿Por qué? Porque de no estar en los 10 mejores días, esa inversión de 257.000 se nos hubiera convertido en 62.500. De no estar en los 20 mejores días, esos 257.000 euros se nos hubieran convertido en 20.300. Y de no estar en los 30 mejores días, esa inversión de 257.000 se nos hubieran convertido en 7.379. Por eso muchas veces, es decir, no tiene ningún sentido el estar haciendo market timing, sino que lo más importante es coger una posición, aunque sea estudiarla mucho, concienzudamente, elegir un buen fondo, y eso lleva su tiempo, y luego mantenerla en el tiempo. Como digo, es conveniente tener una posición estructural. Y luego lo podemos hacer de dos maneras. Una, un fondo global con un porcentaje de mercados emergentes que ya lo especifique, o que seamos capaces de verlo por dónde están las mayores posiciones, por dónde está la distribución geográfica, etcétera. Por ejemplo, vamos a coger algunos de ellos. En este momento el Morgan Stanley Global Opportunity tiene un 30% de la cartera invertido a Asia. Bueno, puede ser una opción, pero que sepamos que cuando invertimos en este fondo ya el 30% está en Asia, con lo cual es un fondo que da muy buenos resultados a largo plazo, y como digo, pues puede ser ya una opción, y aunque luego no tengamos un fondo específico, que igual hay que tenerlo, pero que sepamos que lo importante es de ver los fondos por dentro. En el caso de otro fondo también de Morgan Stanley, el Global Branch, también tiene un 30% de los ingresos que provienen de Asia. Incluso aquí los gestores ya que dicen, bueno, quizás no tengamos un 30% en mercados asiáticos, pero si tenemos compañías que el 30% de su negocio, de sus ingresos provienen de Asia, ya tenemos una exposición a mercados emergentes. Hay muchas compañías que la mayor parte de los ingresos y el mayor crecimiento de los ingresos les está viniendo de mercados emergentes. Últimamente sigo menos en las acciones de BMW, pero BMW estos años de atrás tenían unos crecimientos muy fuertes en todo lo que tiene que ver en mercados emergentes. Creo recordar que otra compañía como Schindler, que es una compañía suiza de ascensores, tenía también, y es una compañía global, el mayor porcentaje de ingresos y las mayores subidas también ya les estaba llegando de mercados emergentes. Otro fondo que hablamos aquí mucho de él y que a mí me gusta mucho, que es el Bain Mellon Long Term Global Equity, un 25% de sus ingresos en el momento actual ya proviene de mercados emergentes. Podéis ver otro fondo también muy interesante que hace unas semanas hice un capítulo especial hablando de él, que es el fondo de Mirae. Es una entrevista que hice a Juan Martín Valiente y es en el capítulo 59, en el cual hablamos de un fondo de mercados emergentes que puede ser una muy buena opción. Bueno, luego otros dos fondos, que uno de ellos es el que vamos a hablar un poco y vamos a desgranar un poquito más aquí, que es el Morgan Stanley Asia Opportunity. Y luego también hay muchas formas de estar en mercados emergentes, desde un fondo de renta variable 100% hasta un fondo mixto, incluso un fondo con un componente más conservador, ¿vale? Morgan Stanley tiene también otro fondo que es el Emerging Leader Equity, muy interesante. Franklin Templeton tiene diferentes fondos de mercados emergentes, algunos de pequeñas compañías, muy interesante. El Amiral Autor Dumont, aunque es un fondo que es global, pero la mayor parte de sus ingresos provienen de mercados emergentes. Es más, el dueño de la gestora, François Badelon, hace unos años que incluso trasladó su residencia y ahora mismo reside en Asia, porque considera que las mayores oportunidades que hay ahora mismo en todo el mundo provienen de
de Asia. Incluso podemos hacer dos cosas. Una, coger un fondo puro de renta variable o coger un fondo mixto. Os he traído aquí algunos ejemplos, como puede ser el Carmignac Emerging Patrimoine, que no puede tener más de un 50% de renta variable en mercados emergentes, y el resto lo que tiene es renta fija también de mercados emergentes. No, es un fondo un poco más conservador, pero lo suele hacer bastante bien. Bueno, Robeco tiene también una gama de exposición a mercados emergentes con fondos más conservadores. Incluso en el nombre ya aparece el nombre de Conservative, o sea, Emerging Conservador, y es una opción también bastante interesante. Bueno, como decía, os voy a hablar un poco del Morgan Stanley Asia Opportunity, que está gestionado por Christian Hu. Christian Hu en el momento actual está ubicado en Hong Kong y bueno, lo que busca son compañías con crecimiento que cotizan con descuento. Anteriormente, Christian gestionaba el fondo Morgan Stanley Global Opportunity. Pero bueno, él se dio cuenta que encontraba muchas oportunidades, aunque en el fondo global tenía exposición del 30%, no, como máximo, porque era un poco el máximo que el fondo por folleto podía tener en mercados emergentes. Con lo cual, ¿qué hizo? Bueno, pues creó este fondo ante las enormes oportunidades que veía en la región. Bueno, este fondo en concreto tiene una cartera concentrada, se centra sobre todo en compañías con ventajas competitivas, compañías que sean disruptivas, y vamos a ver algunos ejemplos de empresas en cartera. Algunas de ellas, por ejemplo, Tal Education, que es la principal posición con un 5%, pues es una academia líder que te prepara para la selectividad en China. Bueno, Alibaba también es una posición de las más fuertes. Alibaba es la compañía de comercio electrónico. HDFC Bank, que es un banco en India, es el banco que tiene la mayor cuota de mercado en India. En India ahora mismo, con lo inmenso que es el país, está poco bancarizado el país en general, con lo cual el potencial que tiene el fondo es enorme, y actualmente es el banco que tiene la mayor cuota de mercado, con lo cual todo lo que se vaya bancarizando la sociedad, que poco a poco lo irán haciendo, y probablemente mucho más deprisa de lo que nosotros pensamos. Todo el tema también de la pandemia, del COVID y demás, ha llevado a que lo mismo se avance mucho más en todo el tema de pago con tarjetas y demás, y no solo en Occidente, sino en bastantes sitios del mundo. Y eso, bueno, un banco que en el momento actual es el líder, debería ser mucho más líder. Bueno, también tienen posiciones en Aya, que es una aseguradora líder en China. Es decir, que Aya, por lo que veo, también es una posición que la tiene el Bain & Mellon Long Term Global Equity, que hablamos mucho aquí. Bueno, también tienen compañías de consumo doméstico. Tiene, por ejemplo, Fosuan Gasain, que es el mayor productor de soja a nivel mundial. Tiene otra compañía que es Meituan Dianping, que Meituan Dianping es lo que viene a, bueno, pues como el globo chino. Es una compañía de entrega de comidas a domicilio y todo lo que tiene que ver con el delivery. Entonces, bueno, cada vez también en todos estos países la entrega de comida a domicilio está subiendo mucho, y como vemos, pues por un lado tiene que ver con consumo y a su vez también con una compañía bastante disruptiva, ¿vale? Tienen otra compañía en cartera que es Naver. Naver, por si no lo sabéis, es el Google coreano. Pero un dato muy curioso, y es que Google en cuota mundial tiene el 85%. Pues bien, en Corea del Sur, Naver tiene el 70%. Es decir, Google no está siendo capaz de entrar en Corea del Sur. Naver es muy potente, está muy adaptado a la zona, y el consumidor sigue prefiriendo este buscador. Bueno, la rentabilidad de este fondo del Morgan Stanley Global Opportunity es realmente extraordinaria. Si alguno queréis la ficha más en concreto, bueno, como hacemos un podcast, por aquí no la podemos ver, pero es de los mejores fondos de inversión en cualquier horizonte que pongamos, tanto a 1, a 3, a 5 años. Es número 1 en todos los cuartiles. Como digo,
este gestor es realmente extraordinario, lo hace muy bien, lo lleva haciendo muy bien muchos años y es un fondo que debemos tener bastante en cuenta a la hora de, si consideramos tener un fondo de mercados emergentes. Christian Hughes realmente es un buen gestor y bueno, lleva muchos años en Morgan Stanley, como digo, antes tenía fondo global y viendo todas las oportunidades, pues creó este fondo de Asia. Bueno, pues creo que por esta semana esto es todo. Como dije al principio, la semana que viene diremos el resultado del ganador del sorteo y bueno, pues la idea también es la semana que viene, cuando digamos el resultado, pues bueno, proponeros así algún concurso más de tal manera que, bueno, que interactuemos un poquito entre todos. Y como decía también al principio, el regalo va a ser muy interesante. No lo quiero decir porque hasta que no lo tenga en mi mano no me quiero comprometer, no sea que luego las gestiones que estamos haciendo no den fruto, pero vamos, van muy avanzadas y tiene toda la pinta de que salgan y que tengamos la dedicatoria que estamos hablando. Bueno, pues sin más, me despido hasta próximos capítulos. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.